Aleluya. Juan capítulo 20, verso 24 en adelante. Una famosa palabra que está allí, que te la quiero regalar en este día. Jesús y Tomás. Ya sabes por dónde vamos, ¿verdad? Ya sabes por dónde vamos. Jesús y Tomás. Gloria a Jesús. Hoy me acompaña un angelito que está ahí. Algún día esto va a aparecer en las cámaras y me va a ayudar. Gloria a Dios. Mientras tanto, vamos a estar mirando una bendición maravillosa. Gloria al Señor. Ahí mostró una manito. Muestra una manito. Nada más la manita. Ahí está la manito. Y un angelito que está allí ayudándome en esta travesía. Gloria a Jesús. En el clamor por Colombia y las naciones. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces leo para ustedes. Jesús y Tomás. En el libro de Juan 20, 24 en adelante. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le decían el gemelo, dice, no estaba con los otros cuando Jesús se les apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, Tomás. Pero él les contestó, ¿qué? No creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. Oh, tremendo, gloria a Jesús. Pero déjame decirte que dice aquí, 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. 8 días después estaban los discípulos reunidos en la casa. Tomás estaba con ellos, las puertas de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró. Gloria a Dios. 8 días después, gloria a Jesús. Pero Jesús entró, verso 26. Dice, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Alabanza a Jesús. Que Dios los bendiga y les dé paz. Verso 26. Ahora verso 27. Luego le dijo a Tomás, Jesús le dijo a Tomás, mira mis manos y mira mi costado. Mete tus dedos en las heridas y en vez de dudar, debes creer. Gloria a Jesús. Tremenda palabra para aquellos que están allí incrédulos de que Jesús está muerto, de que Jesús está en la cruz, de que Jesús está en la tumba, de que Jesús fue un hombre de esta tierra y hasta ahí llegó. Qué tristeza por ello, qué tristeza por todos esos Tomás. Pero dice que Tomás contestó, tú eres mi dueño y mi Dios, ay, tú eres mi Señor. Aleluya. Jesús le dijo, creíste porque me viste. Felices, bienaventurados tú y yo, que confiamos en Jesús sin verle. Así que, gloria a Jesús. En esta mañana, gloria a Dios, estaba meditando en lo que íbamos a compartir contigo y con los oyentes allí que están en línea. Gloria a Jesús, con los que están viendo este programa que ha nacido del corazón de Dios aquí en Algarrobo, Magdalena, Colombia. Estamos en la costa colombiana para los que nos ven por fuera. Gloria a Jesús. Y es maravillosa esta historia. Y quiero decirte algo. Que a nosotros nos enseñaron de chiquitico un Cristo allí, a un Jesús colgado en un madero, en una cruz, crucificado, flaco, demacrado, herido y desnudo. Gloria a Jesús. Déjame decirte que eso fue un momento, eso solamente fue unas cuantas horas. Dice la Escritura que Él estuvo colgado allí hasta, gloria al Señor, hasta la tarde, pero no dejaron que llegara la noche. Y cuando Él ya había muerto, gloria a Jesús, dice que lo bajaron de la cruz. Y yo no sé si tú te sabes el credo, pero Jesús estuvo colgado un solo día. Gloria al Señor, y no llegó a las 24 horas, porque acuérdense que Jesús fue flagelado, fue azotado, y no con las penquitas así como muestran en algunas películas, no. Es como aquella película Pasión de Cristo, donde muestran unos látigos que tenían unas garras metálicas, y ahí donde pegaba eso, arrancaba la piel, arrancaba y rasgó todo el cuerpo. Jesús fue rasgado, y la cabeza con la esquina fue golpeado, fue vituperado, fue escupido, fue burlado. Los clavos entraron en sus manos y en sus pies.
fue azotado por completo, molido, como dice Isaías, en la cruz, y demoró unas cuantas horas en el madero. En ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que seguir mostrándolo crucificado. En ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que recordar que él fue puesto ahí en la cruz. Él dice que murió en la cruz por nosotros, que recordemos la Santa Cena, esa última cena, que la recordemos, y que en ella lo que pidió que recordemos era el pan y la sangre, el pan y el vino, que representaban el cuerpo y la sangre de Jesús. Y que recordemos que Él murió en la cruz por nosotros, pero que no está en la cruz, que no está colgado, gloria a Jesús. Que nos queremos ver una película de esa, gloria a Dios, pero que permanentemente tengamos una cruz donde está crucificado, ¿no? Aleluya, porque Él no está crucificado, ¿entiendes? Él no está crucificado. Más de 2000 años, unas cuantas horas, entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por ti y por mí entregó la vida en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos esperanza de salvación. Ve mis videos anteriores donde hablo más detalladamente sobre la Pascua, que es una fiesta que Dios le pidió a su pueblo Israel y a aquellos extranjeros que estuvieran ahí, que creyeran en Jesús. Les mandó a hacer una fiesta llamada la Pascua, que era matar un corderito, untar la sangre en los dinteles y comerse el corderito con toda la familia, encerrados en casa, para recordar, anunciar un sacrificio perfecto y eterno, que es este sacrificio que estamos hablando, el de Jesús en la cruz. Ese corderito, dice Juan, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús es ese Cordero de la Pascua. Y la sangre que derramó fue para perdonar y para librarnos a nosotros de la plaga, de la peste, del coronavirus y de toda enfermedad que se atraviese. Para eso Él derramó su sangre, y para perdonarnos de nuestras maldades, porque somos malos, terriblemente malos. Y la Biblia dice que el que haga el bien y nunca peque no existe. Y dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Pero ¿qué pasa? Pero Cristo murió por nosotros, para que seamos libres del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así que Jesús es nuestro Cordero. Así que no estamos en la Semana Santa porque, la Semana Santa nada más es esta semana, y las demás ¿qué? No, Señor, olvídate del cuento. Estamos en una vida santa, en la Pascua, gloria a Jesús. Y cuando termine esta semana, que estamos encerrados, gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que seguir? Seguir encerrados, santificándonos. ¿Qué significa santidad? ¿O qué es santificar? Es apartarse para Dios, es dejar de hacer lo malo para agradar a Dios. Entonces, eso es santificarse. Así que estamos en esta cuarentena cuidándonos. Tenemos que estar lavándonos cada ratito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estemos limpios, que estemos puros, para que la muerte no nos toque. Así, de la misma manera, tenemos que estar limpiando nuestras manos, lo que hacemos, para que no desagrademos a Dios y muéramos a través del pecado. Porque si hacemos, mira, el virus peor de toda la historia, y no va a haber otro virus peor que este, es el que tenemos ahora encima, y nadie dice nada de eso. Y es el virus del pecado, Así que tenemos que ponernos una protección para el coronavirus, ¿verdad? Los médicos lo hacen así. Bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros tenemos que cubrirnos por completo para que el virus del pecado no nos haga daño. Así que tenemos que lavarnos nuestras manos de lo malo que hacemos. Tenemos que dejar de hacer lo malo. Tenemos que nuestros ojos, porque entra por los ojos este virus, ¿verdad? Pero el pecado también entra a los ojos. Tenemos que cuidar nuestros ojos. Tenemos que cuidar nuestros oídos. Lo que oímos, si a Dios le agrada lo que oímos o no. Si oímos el chisme o oímos la palabra de Dios. Si vemos cosas malas en la televisión o otras cosas allí, o si estamos viendo cosas buenas como la palabra de Dios. Cuidar nuestra boca, gloria al Señor. Y es que si hablamos mal de Dios, que Dios es malo. Dios no es malo, Dios es bueno. Malo es el diablo, y dice que Él vino a matar, hurtar y destruir. Así que si está pasando algo allá, el diablo está destruyendo, gloria a Jesús. Ahora, Dios ha dado permiso. ¿Por qué? Por mucha maldad, por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Así que tenemos que cubrirnos con vestidos. Sí, la Biblia dice en Apocalipsis que las vestiduras son las acciones de los santos. Así que si tu ropa está manchada es porque tienes pecado, pero si está limpia es porque estás buscando la presencia de Dios para no pecar y desagradar a Dios. Así que, gloria a Jesús, estamos en este tiempo de reconciliación, este tiempo de búsqueda de Dios, en este tiempo de búsqueda, de purificación, de clamar a Dios para que este juicio se detenga, para que Dios detenga este juicio sobre la tierra. Entonces déjame decirte, gloria al Señor, que hay mucha gente que es Tomás.
Tú y yo no somos Tomás. Pero hay mucha gente que es Tomás allá afuera, que necesita ver, que necesita que Dios baje del cielo. No. Imagínate Dios. La Escritura dice que solamente Jesús, el Hijo de Dios, conoce a Dios y ha visto a Dios. Ahí nadie más ha visto a Dios sino Jesús. ¿Oíste? El único que ha visto a Dios, el Padre, es Jesús. Gloria a Jesús. Y Jesús dice que vino a la tierra para entonces mostrarnos al Padre. Así que olvídate. Imagínate, los discípulos tenían a Jesús y no creían que era el Hijo de Dios. Ahora, gloria a Jesús, olvídate que Dios no va a bajar para decirte, sí, cree en mí, yo soy tú. No, para eso está la Biblia, dice Jesús. Ahí está la Escritura, en el rico y Lázaro, la historia del rico y Lázaro dice, ahí tienen la Biblia, tienen a los profetas y tienen a los predicadores. Si no le creen a ellos, olvídense, porque Dios no va a bajar para decir, aquí estoy yo, porque la fe es por el oír, y después la fe, la certeza de lo que espera, de que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que olvídate que si quieres creer en Dios, dice, ay, para que yo crea en ti tienes que hablarme y mostrarme. Olvídate. Jesús vino a la tierra más de 2000 años. Se le apareció, levantó una iglesia, levantó un pueblo y dejó unos discípulos para predicar y enseñar la palabra de Dios. Gracias a ellos el evangelio llegó a ti y llegó a mí. Amén. Entonces, pero una escena de ella es que entre esos discípulos, estamos hablando de discípulos, no es cualquiera persona que oye a Jesús, era uno que andaba con Jesús. Ojo con esto, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que oye la palabra y la pone por obra. Amén. Yo me cuido todos los días. Me estoy cuidando porque yo sé que Dios no me voy a salvar porque diga que soy hijo de Dios. No, Señor, es si cumplo la palabra de Dios. Si cumplo la palabra, ahora de una cosa. Si la gente no se quiere quedar en casa y estamos ordenándonos los hombres, ¿qué tal? A Dios menos. Dice, si al hombre no le creen ni le ven ni lo obedecen, a menos a mí que no me ven. Gloria a Jesús, pero gloria a Dios, porque hay unos cuantos, unos que están ahí en línea. ¿Cuáles son esos que dicen amén? Yo creo en Dios aunque no le he visto. ¿Cuántos dicen así? Gloria a Dios. Déjame decirte que yo creo en Jesús aunque no le he visto jamás, pero creo en Jesús porque su palabra me lo muestra, porque Él es la palabra hecha carne. Jesús es el verbo hecho carne. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué es lo que dice? Que Él es la palabra hecha carne, es el verbo. Es decir, cuando Dios dijo, hágase la luz, era Jesús en acción, en el Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre dando la orden, el Espíritu Santo moviéndose en medio de la orden, y Jesús era la orden, Jesús era la palabra. Y esa palabra, ¿cómo hace? A ver, si hoy vemos películas de superhéroes y vemos películas, te recomiendo Lucy, ve las cosas buenas en una película. Lucy, hay una película llamada Lucy con una famosísima actriz, gloria a Jesús, donde ella consume un polvo, gloria a Jesús, que es como una droga, y ese polvo le aumenta la capacidad cerebral, llega al punto del 100% de su capacidad cerebral. El hombre nada más tiene, no sé cuánto es el porcentaje máximo, 10%, no sé, pero ella llega ahí, a la final se transforma de una persona a una máquina, a una señal, a un elemento, y se va y se pierde en el internet. Gloria a Jesús. Si lo vemos así en una película, y somos imagen y semejanza de Dios, es decir, que Dios se puede transformar en lo que quiera. ¿Entiendes lo que digo? Así que Dios se transformó, primero era palabra y se transformó en un ser humano. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, de eso se trata, creer en Dios. Se trata en creer en lo posible. Gloria a Jesús. Dice la Biblia que cuando el pueblo estaba en esclavitud, entonces le mandó una plaga de mosca. Cualquiera dice que no, casualidad. Casualidad. 10 veces casualidad. No fue que gloria a Dios, aleluya. Entonces le mandó piojo, le mandó úlcera, le mandó saltamonte, le mandó sapo, el agua se convirtió en sangre, y le mandó granizo, y le mandó. Una vez casualidad, 2 de pronto, 3, pero 10 veces. 10, y siempre milagrosamente, y que todo lo que caía en Egipto no le pasaba nada al grupo de Israel que estaba en una ciudad llamada Gosén. Le pasaba a los egipcios, pero a ellos nada de nada. Casualidad. Casualidad. Como la casualidad de aquel profeta, de aquel hombre, gloria a Dios, Gedeón creo que es, si me recorrían algunos, de aquel hombre, gloria a Dios, que dice en la Escritura que Dios le habló, lo llamó para grandes cosas a este hombre. ¿Y sabe qué hizo? Bueno, si eres tú que me estás hablando, yo
voy a poner esta esponja aquí en el campo, si hoy pongo esta esponja en la noche y en la mañana encuentro que la esponja está mojada, pero alrededor la hierba todo está seco, entenderé que tú me estás hablando. Así sucedió, lo puso y en la mañana se dio cuenta que la esponja estaba llena de rocío, de agua, pero la hierba alrededor estaba seca. Ok. No, de pronto fue casualidad. Vamos a hacer una cosa, Dios. Ahora vamos a hacer al contrario. Que yo pongo esta bellota aquí, esta esponja, y lo voy a poner ahora en la noche. Y en la mañana, ahí está tempranito, me voy a asomar. Si la bellota, si la esponja está seca y el campo está húmedo, entonces entenderé que tú me estás hablando. Déjame decirte que tal cual así aconteció. Así que en Dios es sí o es no. O crees o no crees. No es creer a media, es creer. Así que encontramos a un Dios que después de las 10 plagas, de la muerte de los primogénitos, que es la Pascua, esto es lo que estamos celebrando hoy, en estos días de gloria al Señor, en lo que el mundo le llama Semana Santa. En la Biblia esta es la Pascua, no Semana Santa, porque dicen que es una semana. ¿Cuál semana? Es todo el tiempo, todo el año. Así que la Pascua, la real fiesta que tú tienes que celebrar es la Pascua, y hazla como dice la Biblia. Y si quieres saber más sobre esto, mira mis videos anteriores que estuve enseñando. Gloria a Jesús. Entonces dice la Escritura que Dios le dijo a este sacrificio de la Pascua, y con la sangre que unte ahí, el ángel mirará esa señal y no entrará. Pero aquel que no echó sangre en su puerta, hermano, hizo desastre. Esa es la plaga. Murió entonces el primogénito en esa casa. Pero como el pueblo fue obediente, en el pueblo de Israel no pasó nada. En cambio, en los egipcios, en aquellos que no oyen a Dios y no obedecen a Dios, no les interesa ni la Biblia, ni Dios, ni nada. Allí les cayó la plaga y los mató a todos los primogénitos y a las bestias. Déjame decirte que si eso es casualidad, si no crees en lo imposible de Dios, entonces cuando después Faraón dejó ir a Israel de la esclavitud, dice que los siguió, después se arrepintió. Era tan duro el corazón del diablo de Faraón, que aún así, después de toda esta peste y plaga, entonces los persiguió. Y entonces el pueblo de Israel estaba entre el mar y el enemigo. ¿Sabe qué pasó? Moisés clamó a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Así, Moisés representa la iglesia. Moisés representa a Jesús. Y Aarón representa a la iglesia, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Así que Jesús está clamando por ti y por mí. Este juicio viene el Padre, pero Jesús está clamando por ti y por mí. Y la iglesia, que somos nosotros, estamos clamando para que Dios tenga misericordia. Pero déjame decirte que si tú y yo no nos arrepentimos, olvídate que las cosas se pondrán peores. Amén, ¿tú me entiendes? No te estoy dando mala noticia, estoy diciendo lo que me enseña la Biblia. Ahora, listo, para los que no creen en Dios. Sucede que estaban ahí en medio del enemigo, y clamó a Moisés a Dios, y Dios le abrió el mar. Casualidad, ¿no? Casualidad. Hay unos científicos que dicen que en ese momento hubo un tsunami. Bueno, pero gloria a Dios, que el tsunami ocurrió en ese instante. Aleluya. Así que fue tsunami lo que haya sido, dice la Escritura, que Dios ordenó al mar que se abriera, y dice la Escritura que el pueblo pasó en seco, y cuando terminó de pasar en seco, Dios iba atrás en espalda para que no nos alcanzaran, con fuego, con tormenta, con rayas y relámpagos y con oscuridad. Y cuando terminó de pasar el último, ¿sabe qué? El mar, Dios le dijo, bueno, ahora sí vuelve a tu puesto, mar. Y mató a todos los enemigos. De hecho, para los que no creen, búscate en internet, búscate para que veas que ya hay evidencia que para esa zona encontraron un ejército sumergido en el mar. Así que casualidad. Déjame decirte que Dios es un Dios poderoso. Si te repito, si en las películas vemos las películas de Superman, vemos las películas de Flash, películas de este y aquella, y películas y hacen toda clase de poderes, ¿cómo crees que Dios no lo va a hacer? Si el hombre ha logrado hacer ese efecto en las películas, ahora imagínate Dios, que es el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Él es mi Dios. Yo declaro que Jesucristo es el Rey de Colombia, de mi pueblo y del mundo entero. Que Jehová es el único Dios. Jehová el Padre es el Dios de todos los dioses, el Rey de todos los dioses. Así que los demás dioses no le dan ni por los tobillos al verdadero Dios. Amén. Pablo lo presentó como el Dios de los dioses, el Rey de reyes y Señor de los señores, el que creó el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Así que déjame decirte que tú no puedes ser Tomás. Ahora, yo sé que tú dices, no, yo creo en Dios. Claro, yo también creo en Dios, y no es de decirlo, es de creerlo. En este momento estamos siendo probados si creemos en Dios o no. Analízalo. Estamos siendo probados por Dios si creemos. Y déjame decirte que a Dios le gusta probar a la gente. Dios le gusta probar a la gente. Gloria a Jesús.
Dios le gusta probar a la gente y Dios mira para decir que es verdad que creemos o no creemos, porque dice la Escritura, porque a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar en el reino de los cielos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, gloria a Jesús, cuando Jesús se aparece, porque es que Jesús se apareció a sus discípulos y Tomás no estaba. Entonces los discípulos le dijeron: hey, Tomás, imagínate que Jesús se ha resucitado y se nos apareció. ¿Sabe qué dijo Tomás? Si yo no veo sus heridas, no meto el dedo en la llaga y en su costado, no voy a creer. Aleluya, se le apareció después de 8 días. Se le apareció Jesús y le dijo: ven acá, Tomás, mira mis manos y mi costado y mete tus dedos en la herida, y en vez de dudar, ¿sabe qué? Le regañó, le dijo: no dudes, cree. Y dijo: bienaventurado los que no vieron y creyeron. Tú eres un bienaventurado. Yo soy un bienaventurado. Somos bienaventurados porque yo no lo he visto, tú no lo has visto, pero creemos. Ahora déjame llevarte al punto final de esta enseñanza. Gloria a Jesús. Ya estoy por terminar. Aleluya. Déjame decirte que quiero confrontarte con esta verdad. La experiencia que yo viví. Yo creo en Dios y profeso que creo en Dios. Pero cuando vienen momentos difíciles, a veces me cuesta creer que Dios me va a ayudar. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que creo en Dios si en medio de la dificultad voy a dudar que Él me va a ayudar? Es decir, cuando yo digo creo en Dios, creo en Dios para mí. Creo en mi Padre Celestial, ¿entienden? Entonces en esta mañana yo te quiero decir que creamos, te invito a que creamos en nuestro Padre Celestial, que es nuestro Padre y que está a nuestro lado, y que en medio de esta plaga nos va a proteger de ese virus, que en medio de esta plaga nos va a enviar el alimento, los dineros, los recursos, gloria al Señor, que no nos van a cortar la luz, que no nos van a cortar el gas, que no nos van a cortar el agua, gloria a Dios, que Dios va a tocar los gobiernos, porque déjame decirte una cosa. Gloria a Jesús, Dios está tratando con los presidentes, con los gobiernos, con los reyes ahí, los que están en eminencia. Dios está tratando porque hay mucha maldad y mucha injusticia. Por ejemplo, en mi país hay mucha corrupción, mucha injusticia. Y toda la iglesia siempre lo que clama es: Dios, a justicia, toma el control, levanta hombres y mujeres que gobiernen con justicia. Imagínate que el año pasado se lanzó un par de cristianos a la presidencia. Gloria a Jesús. La iglesia no quiso apoyar pastor. Hubo un pastor y la iglesia, oye, qué cosa. La iglesia no le dio la gana de apoyar a un pastor que se lanzó a presidente. No, le creyó a los demás y votaron. Pero no votaron por un pastor, por un hijo de Dios, por un ministro de Dios. ¿Cómo la ve la iglesia? Amén. Y hubo una candidata que renunció. Yo no sé por qué renunció, pero renunció. El asunto es que, ¿dónde queda Dios? O sea, ¿por qué la gente no cree que un cristiano puede gobernar? Y empezaron a burlar. Van a gobernar con la Biblia, Déjame decirte que Dios gobierna a su pueblo y el universo con la Biblia. Te estás burlando de Dios. Y hay muchos gobernantes, muchos hombres allá arriba que se burlan y dicen: con la Biblia no se puede gobernar. Sacaron la Biblia de los colegios, sacaron la Biblia de las instituciones, sacaron la Biblia. Hubo un hombre hace poco que estaba haciendo una demanda porque él era ateo y era un policía, y que el himno de la policía no podía mencionar a Dios por ninguna palabra, por ningún lado. Loco, gente loca. Gloria a Jesús. Gente loca que no sabe lo que dice. Te digo con toda la autoridad, gente loca, porque tengo que hablar lo que dice la palabra. Tengo que creer lo que dice la palabra. Amén. Así que, ¿cómo es que no se puede gobernar con la Biblia? Si la Biblia es un libro de leyes, léete el libro de los números, puras leyes. Deuteronomio nos resume muchas cosas. Entonces, la Biblia es el libro completo, y claro que con la Biblia se puede gobernar a una ciudad, a una nación. Y déjame decirte que el sistema de gobierno, el sistema de Dios, gobernar, aquí nos lo dejó en Escritura, es: Dios levanta a 3 personas, 3 distintas personas, 3 hombres o 3 personas. El rey, que es el jefe máximo, el rey, el presidente, el profeta de Dios, entre todos los profetas un profeta, y entre todos los sacerdotes el sacerdote de Dios. Así que esa jugada, ese cuento que iglesia y política, iglesia y gobierno no se pueden juntar, es una mentira del diablo. Lee la Biblia. O sea, gente que no lee la Biblia y que se burla.
Gloria al Señor. Entonces empezaron, ¿qué vas a gobernar con la Biblia? Entonces Dios está enviando juicio sobre la tierra y todos los gobernantes tienen que soltar la plata. Toda esa plata que se desaparecen, tienen que sacar la plata, esa plata de la guerra, tienen que sacar plata para llevarle alimento allá. Así que ordeno en el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús que esos gobernantes soltarán los dineros, los poderosos y ricos soltarán el dinero, pero a ti te tiene que llegar la provisión a tu casa en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Dios va a suplir la necesidad para la luz, para el internet, para el agua, gloria a Jesús, para los servicios públicos y para las cuotas de los bancos en el nombre poderoso de Jesús, porque tienen que obedecer. Así que lo que algunos han hecho, déjame decirte que es Dios el que los ha inquietado, que los ha tocado. Entonces, Dios está necesitando gente que le crea, gente que crea que en medio de esta crisis Dios les acompaña, gente que crea que en medio de esta crisis Dios les va a proveer el dinero, el alimento, que Dios va a estar con ellos y lo va a proteger, que lo va a proteger de la plaga que está en la calle. Pero recuerda una cosa, mi hermano, déjame decirte una cosa, quédate en casa, ojo con eso, quédate en casa. Así que animo a cada pastor que predique en las redes. Gloria al Señor. En mi pueblo Algarrobo, si alguno no tiene internet en su casa, no puede transmitir, venga, lo invito a mi casa y transmita desde este lugar para su iglesia, para su rebaño. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada pastor, a cada concilio, a cada iglesia. Aleluya. Gloria al Señor, especialmente a la iglesia Avivamiento en Santa Marta, el pastor y apóstol Nerio y Lauri de Castro, y a todos los pastores asociados y a todos los concilios y todos los pastores y todos los ministros de Dios. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Así que bienaventurado el que no vio y creyó. Yo no vi abrir el mar, yo no abrí las plagas, yo no he visto a Jesús, yo no he visto ninguna clase de esto que está en la Biblia, no los he visto estos milagros, pero sí he visto otros acá en la tierra en mis tiempos. He visto gente sanarse de cáncer, gloria al Señor. He visto gente como estaba manco y camina, gente que estaba ciega. He visto muchos milagros, sobre todo de sanidad, bendiciones de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, déjame decirte que no necesitamos ver a Dios para creer. Tienes que tomar una decisión, Decide creer. Ahora, ¿en quién vas a creer? En la palabra, en la Biblia. Pero si no la lees, entonces busca un predicador. Sígueme ahí, escúchame, yo te enseñaré, o escucha a otro predicador, al que enseña al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Déjame decirte, al que predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la Escritura que estos tres son uno. Yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Te recomiendo para que entiendas esto, porque hay mucha confusión en la gente. Gloria a Jesús. Y ve una película llamada La Cabaña, está en Netflix. La Cabaña, recomendación, La Cabaña, esta película en Netflix maravillosa, y nos da una idea sobre la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ve, Dios es poderoso y para Él no hay nada imposible. Amén. Así que busca una iglesia que predique al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Mírame a mí, ¿me estás viendo? Yo tengo un cuerpo, tengo un alma y un espíritu. 3 elementos están unidos en uno solo. Así es mi Dios, que Dios es 3 en uno. No 3 dioses, no, un solo Dios. 3 personas distintas, un solo Dios. Yo tengo 3 elementos. La ciencia lo revela. Cuando en el ser humano se va la vida, el cuerpo se pudre, vuelve al polvo, como lo dice la Biblia. La Biblia dice que se vuelve polvo, el cuerpo se vuelve polvo. El alma entonces va ¿para dónde es que va? Porque el alma es eterna. Dime tú, ¿cómo que tú un sueño y tus pensamientos se van a morir? No se mueren. Y el espíritu es aquel soplo de vida que Dios dio. Como Dios dio el soplo de vida, ese soplo vuelve a Dios. Así que a la verdad, lo que tú eres el alma. Y es el alma la que Dios quiere rescatar. Gloria a Jesús. El espíritu vuelve a Dios y el alma queda allí. ¿Ves? ¿En dónde queda? O en lugar de reposo o en lugar de tormento. Por eso, no te preocupes tanto por el coronavirus. Preocúpate por el pecado. Y busca no la protección contra el coronavirus. Sí, está bien. Pero busca más intensamente la protección contra el pecado, porque el pecado no nos deja entrar al cielo, porque la Biblia dice en Apocalipsis, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. En el cielo no entra nada inmundo ni nada que haga abominación. Y dice, no es rey, no entrarán ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los que dicen mentiras, ni los que practican la maldad, y hay una lista y lista. Así que déjame decirte, tenemos que creer aunque no veamos. ¿Y en qué creemos? Te recomiendo. Si no quieres creerme a mí, facilito.
Descarga la Biblia, Celubiblia en tu teléfono, en tu tablet, en tu computador, Celubiblia. Si no tienes Biblia, y léela, estúdiala y entérate, pero ponla por obra. Ponla por obra. Hemos llegado al final de esta transmisión en el día de hoy.